¿Cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos al canal de Ministerio Séptimo Milenio. Mi nombre es Roberto Calvermater. Seguimos avanzando en esta serie hermosa que ha sido de gran bendición para mí y lo que más deseo es que también lo sea para ustedes, por la gracia de Dios. El tema de hoy son las fiestas solemnes. Recuerden lo que venimos estudiando en la serie y si ustedes se suman hoy, yo les aconsejo o los invito a que primero puedan mirar los temas anteriores porque es una serie correlativa. Quizá hoy vamos a dar por sentado todos los puntos que hemos visto en los videos anteriores, entonces puedas confundirte o puedas pensar que no tengo fundamento para lo que te estoy diciendo. Sin embargo, los fundamentos fueron dados en los videos anteriores, ¿no? Es como estudiar matemática en el secundario. Si en primer año no supiste nada, difícil que en el segundo año puedas arrancar. Es más o menos así. Venimos estudiando entonces la historia de lo que sucedió en el adventismo en 1888. Esa división en dos, en temas doctrinales, ¿sí? Vimos cuál fue la postura equivocada de los dirigentes y de los pioneros antiguos, y después nos metimos en el estudio profundo de la postura correcta que de parte de Dios traían Waggoner y Jones, y también luego Ellen White. Estudiamos el tema de los dos pactos, ¿sí? Vimos cómo es que estos pactos no son dos dispensaciones de tiempo, sino que son dos experiencias del corazón. Y vimos también el tema de la ley en Gálatas, de la cual habla Pablo, de que al no haber dos pactos que son dos etapas de la historia, entonces no existe algo como una ley abolida o clavada en la cruz, ¿sí? Descubrimos que la ley de la que Pablo habla, que es nuestro maestro, es los 10 mandamientos y es la ley de Moisés, o sea, es toda la ley de Dios completa y que tuvo que ser añadida por escrito a causa de las transgresiones, porque el pueblo había olvidado la ley de Dios al ser esclavo. Y también vimos con escritos de Ellen White que nosotros, por consejo de Dios, tenemos que mirar la ley de Moisés porque no fue abolida y porque nos ayuda a guardar los 10 mandamientos. Entonces, dentro de esta ley llamada la ley de Moisés, tenemos las fiestas solemnes. Pero antes de entrar en el tema, vamos con la presentación del ministerio. Gracias por su paciencia. Vamos a introducirnos en el tema, en la presentación titulada Las fiestas solemnes. Las preguntas que todos nos hacemos. ¿Están vigentes las fiestas solemnes? Por un lado podemos pensar que sí, porque entendimos que la ley de Moisés no fue abolida. Por otro lado podemos pensar que no, porque las fiestas solemnes tienen sacrificios, tienen ofrendas, y vimos que eso sí quedó clavado en la cruz. Entonces vamos a tratar, por la bendición y la gracia de Dios, le pedimos su sabiduría, vamos a tratar de dilucidar este tema. Esto, entonces, esta imagen viene en forma de resumen. Esta imagen es lo que no es, ¿sí? No existe un antiguo pacto antes de la cruz, no existe un nuevo pacto después de la cruz, los dos pactos son desde siempre, paralelos, en simultáneo, cada uno elige en cuál estar. El antiguo pacto consiste en las promesas que el hombre le hace a Dios o en querer cumplir las promesas de Dios. Y el nuevo pacto ahora resulta que Dios hace diferencia con el Antiguo Testamento, nos prefiere a nosotros y nos libra de todo eso y ahora estamos bajo la gracia y es todo un viva la pepa. O el adventista que dice, no, es solo los 10 mandamientos, yo elijo que sean los 10 mandamientos y nada más. Esto es lo que no es, ¿sí? Que las fiestas y el sacerdocio era para antes y que para ahora no. Ya vimos qué es lo que era para antes, qué es lo que es para ahora. Eso ya lo vimos en el tema pasado. Entonces vamos a introducirnos directamente en el tema de las fiestas. En la Review and Herald del 6 de mayo, vimos esta cita también en el programa pasado, pero la vamos a repetir porque este va a ser nuestra base para iniciar, ¿no? Como consecuencia de la continua transgresión,
¿Qué significa o a qué contexto se refiere? La esclavitud del pueblo de Israel por más de 300 años. El pueblo de Israel olvida la ley, ya no pasa de boca en boca, y entonces se vuelven tan pecadores como los egipcios. Entonces, como consecuencia de esta continua transgresión, la ley moral se repetía con terrible grandeza en el Sinaí. Cristo dio a Moisés los preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Estos estatutos fueron dados explícitamente para guardar los 10 mandamientos. No eran tipos oscuros que pasaran con la muerte de Cristo. Debían ser vinculantes para el hombre en todas las edades, siempre y cuando el tiempo dure. Estas órdenes fueron impuestas por el poder de la ley moral y ellos claramente y definitivamente explicaron esa ley. Entonces, si somos honestos, tenemos que decir que las fiestas son parte de esos estatutos que fueron dados explícitamente para guardar los 10 mandamientos y que las fiestas no son tipos oscuros que pasarían con la muerte de Cristo. Y deben ser las fiestas vinculantes para el hombre en todas las edades siempre y cuando el tiempo dure. Ahora, ¿qué pasa con los sacrificios dentro de las fiestas? Tengan paciencia que lo vamos a explicar. Vamos a ver que la Biblia ya nos hablaba de ordenanzas y estatutos, y recuerden que esto lo estudiamos y lo pusimos como un fundamento, que cuando la Biblia habla de ordenanzas y estatutos no está hablando de los 10 mandamientos, sino de lo que Dios le dio a Moisés y que Moisés escribió en un libro. Entonces, fíjense que estas ordenanzas y estatutos no aparecen o no empiezan a existir con Moisés, sino que ya existían desde antes. Génesis 26:5 nos dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos que Abraham guardó no solamente los mandamientos, sino también los preceptos, los estatutos y todas las leyes de Dios. Mucho antes de que existiera Moisés. De hecho, se dice que Abraham es el padre del pueblo israelita. Y vamos a ver ahora Éxodo 15:25. Si bien esto ya es con el pueblo de Israel, sin embargo es antes del monte Sinaí donde Dios le dicta a Moisés lo que tenía que escribir. Dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Recuerden que el pueblo estaba vagando ya por el desierto, llegaron a una ciudad, estaban muertos de sed, pero las aguas eran amargas. Entonces ahí es donde está esta historia, ¿no? Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y dice que allí, en Mara, así llamaba el lugar, les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Entonces Dios le dio estatutos y ordenanzas antes del Sinaí, antes de dictárselas a Moisés para que las escriba en un libro. Entonces debemos aceptar que tanto los 10 mandamientos como la llamada ley de Moisés en realidad son la ley de Dios, sus estatutos y sus ordenanzas que existen desde mucho antes que el pueblo llegara al monte Sinaí. Vamos a ver si estos estatutos y ordenanzas también están después de Cristo. Vimos que están antes, pero la mayoría del mundo coincide en que quedan abolidas. Vamos a verlo. En Hechos 18, 19 al 21 se nos cuenta que entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban, está hablando de Pablo, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Cristo ya había muerto. Pablo era un experto en todo lo que estaba escrito de la palabra de Dios, era un experto, había sido instruido en las universidades de aquella época. Pablo era judío de la más pura cepa, y si Pablo no hubiese entendido que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, no podría haber sido usado como fue, hubiese sido un impostor, hubiese enseñado el error. Sin embargo, Pablo sigue guardando las fiestas después de Cristo.
Entonces significa que el mismo Pablo entendió que las ordenanzas y los estatutos estaban vigentes antes del Sinaí y que iban a seguir estando vigentes después de la cruz de Cristo. Otro ejemplo más, que hay varios, no son estos dos, pero por una cuestión de tiempo elegí dos. En 1 Corintios se nos dice, el mismo Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y maldad, ni con la levadura de malicia ni maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Celebremos la fiesta, no como los fariseos, por así decirlo, no como el pueblo al cual Dios le había dicho, aborrezco tu fiesta, tu sacrificio. Celebrémosla, pero con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De hecho, Cristo, en el aposento alto, Él instituyó la cena del Señor, en donde se come panes sin levadura. Fíjense que Cristo no abolió la fiesta de comer panes sin levadura, pero sí quedó abolido el sacrificio, porque Él mismo fue el sacrificio y ya no tiene sentido seguir sacrificando corderos. Hechos 20:16. Al final había puesto más ejemplos, había creído que no, pero sí. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Pablo quería estar en Jerusalén porque él quería predicar, pero recuerden que Jesús, ya hablando con la mujer samaritana, cuando la mujer le preguntó, ¿en dónde debemos adorar? ¿Acá en Samaria o en Jerusalén? Y Jesús le dijo, vendrá el tiempo donde no van a adorar ni en Samaria ni en Jerusalén. En cualquier lado van a adorar los que quieran adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero Pablo, como buen judío, quería ganar primero a sus hermanos, por eso quería, si fuese posible, ir a Jerusalén. Y en 1 Corintios 16:7 nos dice, porque no quiero veros ahora de paso, porque espero estar con vosotros un tiempo más largo, ¿no es cierto?, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces vemos 4 ejemplos de cómo Pablo había entendido que las fiestas debían seguir siendo vinculantes por todas las edades, porque no existía algo así como la ley de Moisés abolida en la cruz. Fiestas solemnes. Las podemos encontrar en Levítico 23. No vamos a hacer un estudio de cada una de las fiestas, ese no es el sentido de este estudio, sino ver su abolición o su perpetuidad. Y yo extraje 3 versículos de Levítico 23 que son prácticamente idénticos. A medida que Moisés va describiendo las fiestas, 3 veces, y cuando el Señor 3 veces pone algo en su palabra, es porque no te puedes olvidar y es algo sumamente importante. En cuanto a las fiestas, dice, estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Pero nosotros decimos, no, quedó abolido. Me hace acordar al pueblo de Israel, ¿no? Cuando el Señor les dijo, escuchen mi voz. Y el pueblo le dice, no, tenemos miedo, decinos lo que hay que hacer. El Señor dice, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, y nosotros decimos, no, está abolido, Señor, está abolido, te equivocaste, está abolido. Es otra de las tantas incoherencias humanas, ¿no es cierto? Fíjense Jesús lo que dice en Lucas 22, 15 y 16. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús mismo está diciendo que Él va a celebrar la Pascua con nosotros en el reino de Dios. ¿Se entiende lo que dice Jesús? Él va a celebrar la Pascua en el cielo. Perpetuo, estatuto perpetuo por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Ahora vamos a ver las fiestas en el contexto del tiempo del fin
y en el cielo. Empezamos con Jesús, ¿no es cierto? En el cielo. Fíjese que Isaías también va en la misma consonancia. Dice, y será que de mes en mes, esta palabra mes en hebreo es lo mismo que luna, ¿sí? Significa exactamente lo mismo, no hay diferencia entre decir una luna o un mes. Para los hebreos es lo mismo, ¿no? Entonces hay otras versiones que dice, será que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y será, acá está la otra versión, ¿no es cierto? Será que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. Puse las dos versiones para que se entienda. ¿Por qué la luna nueva también significa mes? Justamente porque el ciclo de la luna dura un mes. Desde que nace hasta que muere dura un mes. Y la luna nueva, Dios la puso como lumbrera, esto lo dice en Génesis, el sol también, para marcar las estaciones y las fiestas del Señor. Entonces, en el cielo, si la luna va a seguir estando, y hace referencia no solo a la luna, sino a la luna nueva, al ciclo de la luna, es porque verdaderamente vamos a seguir guardando o celebrando las fiestas solemnes del Señor. Y fíjense, Malaquías 4, del 4 al 6, que es un adelanto también del próximo tema de esta serie, del último. Malaquías 4, del 4 al 6, nos habla del tiempo del fin. Fíjense lo que dice. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, ¿cuándo? Antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Cuál es este día? La segunda venida. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, Malaquías les está hablando a los que viven justo antes de la segunda venida. ¿Y qué les dice? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, y de los estatutos y ordenanzas que yo ordené, dice Dios, y yo no cambio, yo cumplo mis promesas, mi ley es perpetua, estatuto perpetuo por vuestras generaciones donde quiera que habitéis, así que acuérdense, no la den por abolida, escuchen mi voz, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo. Eso, escuchar la voz de Dios, acordarse de la ley de Moisés, es estar en el nuevo pacto. Y decir que todo eso está abolido y que Dios está equivocado, es estar en el viejo pacto y con un pie en el lago de fuego. La pregunta que muchos se hacen, que nos hicimos al comienzo, ¿cómo guardamos la fiesta? Porque la fiesta tiene sacrificios y ordenanzas. Bueno, vamos a dar ejemplos. En Deuteronomio 16, Deuteronomio es parte de la ley de Moisés que no fue abolida. El Señor dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor, y cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Entonces vemos, primero, que hay 3 grandes convocaciones donde el pueblo de Dios se tiene que reunir, donde tiene que hacer un esfuerzo, no para juntarse con los mismos que se junta todos los sábados, sino con los que viven más lejos. Obviamente no vamos a poder juntarnos el mundo entero, pero hagamos un esfuerzo de poder, los hermanos que estamos a algunos cientos de kilómetros, pocos cientos de kilómetros, para poder reunirnos en Pascua, que involucra todo lo que es panes sin levadura, son 7 días, en Pentecostés, que es un día, y en los tabernáculos o en las cabañas, que son 8 días. Sigamos. Ideas prácticas para celebrar las fiestas de Dios. Fiesta número 1. Son 7 fiestas, acá las nombramos, ¿no es cierto? Estos son ideas, ¿eh? Esto no es un dogma, esto no es una doctrina. Yo estoy tratando de ayudar
aquella persona que tiene la mente cerrada y dice, no, 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 no se pueden guardar la fiesta, no, 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 están abolidas, no, 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 tenían sacrificio, no, 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 no. Yo le quiero dar una ayuda, nada más. En la Pascua, ¿qué debemos hacernos? Ya vimos que debíamos reunirnos, ¿sí? ¿Y qué más podemos hacer? Un culto para recordar el verdadero significado de la Pascua. ¿Y en qué consiste ese culto? En la cena del Señor, en lo que dijo Cristo. Coman este pan, es mi cuerpo. Tomen este jugo de uva, es mi sangre. Lávense los pies como rito de humildad, como yo los serví a ustedes. Perdónense los unos a los otros. Eso podemos hacerlo en Pascua, más allá de que también, así como los apóstoles no lo hacían solo en Pascua, sino que ellos comían el pan del Señor y la sangre de Cristo lo comían en varias ocasiones al año. Nosotros podemos hacerlo varias veces al año. Pero en Pascua puede ser un momento importante donde lo hacemos con otros hermanos que viven más lejos. En Panes sin Levadura, ¿qué podemos hacer? Reunirnos. ¿Para qué? Para hacer una semana de oración de 7 días. No necesitamos sacrificar ningún cordero. Una semana de oración de 7 días, donde nos juntemos a estudiar la Biblia 7 días, donde podemos invitar visitas para que nos escuchen por 7 días. ¿No es acaso lo mismo que hace la Iglesia Adventista en Semana Santa? ¿Y qué es Semana Santa? Una fecha instituida por la Iglesia Católica. Quieren dar por abolido el calendario de Dios, la fiesta de Dios, pero quieren seguir fechas y calendarios católicos. En fin, la hipocresía, diría el meme, ¿no es cierto? Este meme tan famoso. ¿Qué podemos hacer? Una semana de oración de 7 días. Juntarnos, porque es la primera gran convocación del año. Primicias, que está ahí nomás, junto con Panes sin Levadura. Dar una ofrenda especial en agradecimiento por todo lo que Dios nos da. Es lo que acabamos de leer en los versículos pasados. Esto puede ser al final de la semana de oración, porque recuerden que las tres estas fiestas están pegadas, están al mismo momento. Ahora, Pentecostés, que es un par de semanas después, más de un mes después, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, reunirnos, porque esta es la fiesta de las semanas, Pentecostés. ¿Y qué más? Traer una ofrenda especial y orar para recibir el Espíritu Santo, como lo recibieron los apóstoles. Ahora, ¿alguien me va a decir que es malo, que es tremendo, que es judaizante reunirse para traer una ofrenda y orar por el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Eso es judaizar? ¿Eso es volver a los sacrificios? De ninguna manera. Eso obedecer la palabra de Dios. Trompetas. ¿Qué es trompetas? Es una fiesta que ahora viene en otoño. Estas 4 primeras fiestas fueron en la primavera del tiempo de Israel, ¿no es cierto? Recuerden que está al revés de lo que estamos en Argentina o en Sudamérica. Cuando ellos es primavera, para nosotros es otoño. Y para cuando ellos es otoño, para nosotros es primavera. Pascuas, Panes sin Levadura, Primicia y Pentecostés están en primavera. Trompetas es la primera fiesta de otoño. ¿Qué pasa en trompetas? Se recuerda que faltan 10 días para que venga el día de expiación. ¿Qué podemos hacer? Traer ofrendas, porque también así lo dice en Levítico 23, y hacer un culto recordando que el gran día del juicio de Dios ya está transcurriendo y que el final de ese juicio se acerca. Ahora, en el día del juicio propiamente dicho, en Yom Kippur, ¿qué debemos hacer? Lo dice Levítico 23. Es un día de ayuno y oración donde no debemos trabajar. Dice, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Sí? Es un día de ayuno y oración, pidiendo a Dios que nos perdone nuestros pecados, que introduzca nuestros pecados en el santuario para que pueda ser purificado. Aquel que no introduzca sus pecados en el santuario no puede ser perdonado porque no lo cubre la sangre de Cristo. Un día de ayuno y oración. ¿Tan tremendo es tener un día de ayuno y oración una vez al año? Cabañas. Esta es una de las más lindas. ¿Qué podemos hacer en Cabañas, que son 8 días? Reunirnos en un congreso, en un campamento. En la fiesta de las cabañas, el pueblo construía enramadas, carpas con ramas y palmas, y pasaba 8 días afuera de la ciudad. Los que no podían lo hacían en su propia casa, en sus tejados, en las calles. ¿Qué significa Cabañas? Nos recuerda que nosotros
por este mundo, estamos de paso y que somos peregrinos y que estamos esperando a Cristo que nos venga a buscar, porque Él dijo, voy a preparar morada allá donde está mi Padre y los voy a venir a buscar y los voy a llevar conmigo. ¿Tan tremendo es hacer un congreso de 8 días? ¿A dónde ven ustedes los sacrificios? ¿A dónde ven a la gente con la barba por el piso? ¿A dónde ven las oblaciones terrenales? ¿A dónde ven a alguien vestido de sacerdote? ¿A dónde ven una réplica del santuario? ¿A dónde ven gente hablando en hebreo? Simplemente todo eso es un prejuicio que Satanás puso en su mente para no guardar la ley de Dios. Pero como estuvo escrito, como está escrito en Malaquías, antes de que venga el día de Dios grande y terrible, antes de la segunda venida, Dios nos dice, Dios nos habla. ¿Y qué pasa cuando Dios nos habla? Dios nos dice, si prestan oído a mi voz, yo voy a hacer de ustedes una nación santa. Yo voy a escribir mi ley en su mente y en sus corazones. Si me escuchan, si me escuchan. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice para los que viven antes de la segunda venida? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Las fiestas solemnes, la ley de Moisés, los estatutos y las ordenanzas no nos fueron dados para que para nosotros fuesen una tortura. Porque el que no quiere guardarlos es porque se pone la excusa de decir, más cosas tengo que hacer, ya guardo el sábado, ya doy el diezmo, no como cerdo, doy ofrenda a los pobres, voy a la iglesia, otra cosa más, más fiesta, más ofrenda, más culto. Eso es lo que tiene en el corazón alguien que rechaza parte de la ley de Dios. Pero ¿qué es para nosotros o qué significa para nosotros? Un completo refrigerio para estar en la presencia de Dios en comunión con nuestros hermanos. Esos son las fiestas solemnes, santas convocaciones perpetuas para poder adorar a Dios junto a mi hermano. El que no quiera esto, que lo diga, pero voy a pedir un favor. No mientan más. No le mientan a la gente. No le digan a la gente que la ley fue abolida. No le digan a la gente que guardar las fiestas es judaizar, es volver atrás, es volver al viejo pacto, porque es todo lo contrario. Es oír la voz de Dios. Es tener a Cristo viviendo dentro nuestro. Y Cristo vive por nosotros, guarda la ley por nosotros y celebra también por nosotros y con nosotros las fiestas solemnes de Dios. Bendiciones, mis hermanos.